Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para los de Argentina. Estoy muy contenta de tener otra vez el espacio MCPO para poder charlar de temas que sé que a todos les interesan. Y hoy en particular, los que me conocen saben que es un tema que me gusta mucho, que es oratoria, ¿no? La oratoria desde el comienzo es de lo que voy a hablar. Y entonces acá lo que quiero aclarar es que mi trabajo ahora es hablar. El trabajo de ustedes ahora es escuchar. Por lo tanto, si terminan antes, por favor, avísenme. Bueno, no hay nada mejor que comenzar una charla con un chiste que nos distienda. Y entonces, como sigo muy distendida y muy contenta de estar acá con ustedes, les quiero preguntar, ¿les gustan las películas? A mí me gustan mucho las películas. ¿Y qué nos pasa cuando vemos una película que nos gusta mucho? Alguien nos pregunta y nos dice, ¿qué tal la película? Y nosotros contestamos, buenísima, porque el actor principal dijo una frase y dijo esto. Y repetimos la frase que nos impactó. Y además con mucho entusiasmo. A lo mejor no nos acordamos el título de la película, pero sí nos acordamos de la frase que dijo. ¿No les pasó alguna vez algo así? Bueno, a mí me sucede. Porque hay frases que te llegan, hay frases que te impactan, hay frases que quedan para toda la vida. Hace 70 años de Tócala otra vez, Sam. Muchos de ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. A esa frase que se le asignó a Humphrey Bogart y que nunca la dijo él, sino que la dijo Ingrid Bergman en la película Casablanca, hace 70 años. Fue un romance, ¿no? Un romance en tiempos de guerra, que impactó tanto que hoy se sigue recordando esa frase, e inclusive no se le adjudica a Ingrid Bergman, ¿no? ¿Por qué? Porque quedó en el ideario popular la frase esa, tócala de nuevo, Sam. Y no solo nos pasa con las películas, también nos sucede con lo que vivimos. Por ejemplo, ¿quién nos recuerda una reprimenda de una abuela o de una maestra en la escuela? ¿Quién nos recuerda una frase romántica que nos conmovió y nos acarició el alma? Hablar, poder hablar, ocurre como un acontecimiento, en el momento impensado. ¿Qué quiero decir con esto? Que al juntarse estas dos palabras, poder y hablar, es el ejercicio de un poder. Porque poder hablar, ¿qué es poder hablar? Es a la vez el poder del habla. Qué trabalenguas, ¿no? Prometo que el resto de la charla va a ser más fácil. Entonces tengo que poder. ¿Qué tengo que poder? Comunicar. Tengo que poder comunicar causando impacto. Impacto en el otro, en el que me escucha, sea uno o 1.000.000 de personas. Esa es la meta que muchos oradores tienen, pero que no todos consiguen. ¿Por qué? Porque cometen la misma falla, que es no entender que para lograrlo no solamente tengo que hablar bien, requiero de la oratoria, requiero de la comunicación. Lo que tengo que hacer es comunicar bien, más allá de hablar bien. ¿Por qué? Porque tengo que captar la atención de ustedes. Tengo que captar que les guste verme, que les guste escucharme. Porque comunicar y hablar son cosas distintas. En el comunicar está la imagen, cómo me presento, mis movimientos.
las manos, o sea, los gestos, la postura corporal. Fíjense, yo estoy un poco ladeada, porque se aconseja que cuando hablamos frente a una pantalla tenemos que estar ladeados, nunca de frente. Pero eso es para el final de la charla. Les voy a dar algunos secretitos para que puedan ustedes practicar. Comunicar con eficacia es pasar por el arte de la palabra. Y yo digo que la palabra es un arte, porque incluye un montón de cosas que lo vamos a ver ahora. Todo el mundo puede conseguirlo, porque se aprende. Está en la creencia popular que el que no nace con carisma o el que no nace sabiendo hablar bien, o dicen el que no es tímido, habla bien. Y eso no es así, porque los grandes políticos, sobre todo en los últimos años en el mundo, o los grandes profesionales, han hecho cursos de oratoria, han hecho cursos de imagen. Obama es prueba de ello. Y fíjense que hoy él es ejemplo en todos estos cursos o talleres o las charlas que dan sobre estas temáticas. Porque es admirable. Porque si un discurso está bien construido, bien argumentado y bien pronunciado, entonces eso domina la oratoria y hace que ese discurso llegue. Por eso es imprescindible que los demás me crean. ¿Qué quiero decir con me crean? Cuando yo hablo, tengo que generar confianza, porque al generar confianza, ustedes van a sentir que les hablo a cada uno de ustedes y les va a encantar que yo les hable a cada uno de ustedes. Por eso no puedo mostrar nerviosismo, no puedo mostrar miedo, no puedo estarme moviendo, porque el movimiento, estoy hablando ahora de lo que es presencial, pero después voy a tomar el tema pantalla, ¿no? Que también tiene sus secretos. Entonces, no tengo que mostrar inseguridad, porque si yo muestro inseguridad, pierde valor mi discurso. A mí me gusta utilizar la palabra discurso y quiero que se entienda que discurso es todo lo que hablamos. O sea, no es solamente el orador arriba de un escenario hablando para un montón de gente. Discurso es lo que estoy haciendo con ustedes ahora. Discurso es el que hace una madre con el hijo, que le dice, no llegues tarde, tengo miedo que te pase algo. Discurso es el que hacemos con nuestras parejas, ¿no? Los que la tienen, que dicen, las mujeres sobre todo somos muy persuasivas y entonces, bueno, en la conquista también tenemos un discurso y el hombre también tiene un discurso con nosotras. Entonces, quiere decir que ese discurso tiene que ser seguro. No puedo mostrar debilidad, porque cuando muestro debilidad, ese discurso no es creíble. En el mundo actual se valora muchísimo, no solo el hablar, sino todo lo demás. Cómo me presento, qué habilidades tengo en el hablar. Por eso hay tantas preparaciones y tantos temas de oratoria, tantos cursos, talleres, pero a mí, más que hablar de oratoria, me gusta hablar de comunicar. Cómo me comunico con cada uno de ustedes, y esto lo voy a repetir siempre, porque es mi objetivo es llegar a ustedes. Entonces, la forma en que comunico es la forma en la que ustedes me van a juzgar, en la que ustedes van a decir, me gusta María del Carmen como oradora o no me gusta. Pero entonces la pregunta que seguramente se hacen es, ¿qué es ser un buen orador? En principio, ser un orador es un cúmulo de cosas, que no solamente yo dije que era hablar. Miren, una parte muy importante del orador es el entusiasmo. Muchos hablan de que les gusta hacer cursos conmigo porque dicen que yo transmito entusiasmo. ¿Y saben qué? Lo transmito porque lo siento. Yo estoy enamorada de lo que hago y se lo transmito a ustedes porque ustedes sienten que yo estoy enamorada y comparten este entusiasmo conmigo. Porque no estoy acá leyendo algo
plano, algo que no tiene entonación, que no me importa. ¿Vieron cuando alguien nos habla con desgano? Cuando alguien nos habla con desgano, nosotros nos aburrimos. Inmediatamente dejamos de prestar atención. Entonces, ¿qué quiere decir cuando digo que tenemos que hablar con entusiasmo? Que tiene que intervenir la parte emocional. Uy, acá me están mandando mensajitos. Ah, Viviana Cardoso Arenales, bueno, está la profesora de protocolo, ¿no? De la Argentina. Gracias, Viviana, por estar. Y entonces lo que yo quiero decir es que la emoción es muy importante a la hora de hablar. Cuando yo transmito emoción, transmito todo. Transmito si estoy contenta, transmito si estoy triste, transmito también el enojo, la bronca, la agresividad, todo eso se transmite. Entonces, es muy importante que con inteligencia emocional elijamos, ¿no? Veamos cuáles son esos sentimientos que yo transmito y que aportan a mi comunicación. Aportan para que yo llegue a ustedes. Porque hablar es fácil, todo el mundo habla, todo el mundo lo hace, pero comunicar no lo es. Para comunicar hay que transmitir ideas y hay que transmitir sentimientos. Conocimientos más emoción, me gusta decir. Hay personas a las que a veces cuando hablan no les entendemos. ¿Y por qué no los entendemos? A veces es por la articulación. Hay que abrir la boca. Cuanto más articulamos, mejor nos entienden. Vieron que hoy los adolescentes no les entendemos a veces cuando hablan, porque hablan así, con la boca cerrada. Muerden las muelas, muerden y hablan así. Entonces hablan para adentro. Si yo hablo para adentro, ustedes no entienden lo que hablo. Por eso a veces a los adolescentes les decimos, por favor, repetí, habla claro, articula, abrí la boca, porque tenemos que abrir la boca para que la voz salga así. Si no, la voz sale así, y si sale así, ustedes no entienden. Ese es uno de los defectos que tenemos en lo que es el hablar. A ver acá, esperen, porque pongo los anteojos para poder ver otro mensaje. Mirá, Guillermo Cufaro, bueno, Guillermo estuvo conmigo en el café anterior de Espacio MCPO, donde hablamos de planificación. Esta vez me tocó a mí sola. Bueno, entonces, el lenguaje que utilizamos es muy importante y acá quiero hacer un especial aparte, algo aparte quiero decir sobre este tema. ¿Por qué tengo que elegir bien el lenguaje que utilizo? Porque, por ejemplo, esta charla que tenemos se transmite en otros países. Somos de habla hispana, sin embargo, tenemos distintas modalidades. Por lo tanto, es muy importante que mi lenguaje, mi vocabulario, sea neutro. Si no, voy a decir palabras que va a haber países que no las van a entender. O lo que sería peor, ¿no? Que las entendieran mal o le dieran otro significado. Sobre todo pensando que la lengua castellana tiene muchas acepciones distintas a la misma palabra. Entonces, tengo que elegir para que todos me entiendan. Es muy soberbio pretender que yo hablo como quiero y que los demás se arreglen. Si yo soy comunicadora, mi obligación es que todos me entiendan. Por eso también cuando a veces digo alguna palabra que pienso que hay gente que no sabe el significado, lo aclaro. Porque siempre digo que quiero ser muy clara en lo que digo, para que a nadie le surjan dudas de lo que estoy hablando. Entonces, aquí surgió otro tema que es la voz. Hay gente que tiene una voz muy cuidada, una voz con buena capacidad comunicativa. Bueno, a esa voz le tengo que agregar también el aspecto físico, porque el aspecto físico es imagen. Y cuando hablo de aspecto físico, estoy hablando de vestimenta
estoy hablando de gestos, estoy hablando de movimientos, pero también tengo que tener en cuenta a qué público me estoy dirigiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo que evaluar quién es el otro, quién es el que me escucha, porque tengo que adaptar mi discurso al que está escuchando. Por eso es tan importante que yo conozca de antemano ante quién voy a hablar. ¿Es lo mismo hablarle a alguien de 30 que a alguien de 60? No. Tampoco es lo mismo de acuerdo a la clase social, de acuerdo, a veces a un deportista no es lo mismo que hablarle a un intelectual o a gente que tiene una especialidad en ciencias duras, ¿no? Entonces, el lenguaje lo voy a adaptar a ese auditorio y le voy a incorporar otro ingrediente, que es el lenguaje corporal, que es lo que yo hago con mi cuerpo, cómo me muevo, mi cara. O sea, si los miro a ustedes, mi visión tiene que estar en contacto con la gente. Si es presencial, los tengo que mirar a la cara. Y yo doy siempre un tip, ¿no? Que es enfocar 3 o 4 personas con cara amigable en el auditorio para mirarlos a los ojos y hacer de cuenta que le hablo a ellos. Y ustedes me van a decir, ay María, ¿y cómo hacemos acá? Porque yo no los estoy viendo, así que no sé quiénes están del otro lado. Yo miro la cámara y me imagino una cara atrás de esa cámara. Una cara amigable, una cara de una amiga, de un amigo, de un familiar, de quien quieran. Y yo le estoy hablando a esa persona. Por eso puedo transmitir mi emoción, puedo transmitir mis sentimientos. Porque no le estoy hablando a un punto luminoso de una cámara. Le estoy hablando a una persona que es agradable para mí o que es querida por mí. Entonces, Gladys, Chilaver, bueno, Gladys de Paraguay, como ya empiezan los otros países, ¿se acuerdan que hoy se los dije al comienzo? Bueno, entonces, mi lenguaje tiene que estar adaptado no solo a mi objetivo, sino al público que voy a tener. Eso es lo importante. Hay otros que plasman discursos más desestructurados, ¿no? Quiero decir con esto, discursos menos cuidados, porque quieren dar la imagen o la impresión de alguien cercano, como que al ser desestructurado transmito más confianza y más espontaneidad. Con esto tengo que tener cuidado, porque el filo es muy finito para no caer en el desprecio o no caer en la burla. Por lo tanto, tengo que tener mucho cuidado cuando elijo un discurso muy desestructurado. Tengo que pensar, como siempre les digo, en el otro. Lo importante son las ideas y no las formas a veces en las que las planteo. Pero eso va para ese público desestructurado, dicen algunos. Yo digo que no. Yo digo que importan las dos cosas, las ideas y cómo yo estructuré mi discurso, aunque sea desestructurado. ¿Saben una cosa? Hay mucha gente que dice que le encanta la improvisación. Como profesional de la oratoria y especializada en oratoria desde hace muchísimos años, les voy a dar un consejo. La mejor oratoria, la mejor improvisación, o sea, oratoria con improvisación, es la que no se improvisa. A veces escuchamos a un orador y decimos qué bueno que es improvisando. Y lo que no sabemos es que ese orador estuvo ensayando muchas horas esa improvisación. Es muy raro que un avesado orador se lance a improvisar. Generalmente esa improvisación está muy estudiada. Hay gente que tiene buena labia o habla bonito y otra que dice que la admira por cómo habla. No alcanza, ¿saben? No alcanza. Porque necesitamos
aprender cómo estructurar el discurso. Necesitamos aprender a hablar. No alcanza la locución, porque yo puedo ser muy buena locutora en un micrófono, pero para ser oradora no me alcanza la locución. Necesito armar el discurso, introducción, nudo y desenlace, las 3 partes del discurso. Y mi discurso tiene que estar muy bien estructurado, con algo que sorprenda, como hice al comienzo. Yo arranqué con un chiste y con contarles una película, ¿no? Pero además porque me encanta que se entretengan, como yo me estoy entreteniendo al contarles a ustedes en esta charla de oratoria. Entonces, hay gente que es muy buena oradora y muy buen hablador, pero no quiere decir que una cosa vaya de la mano de la otra. Y resumiendo este concepto, yo lo que quiero que quede claro es que, ¿qué es oratoria? Es el arte de hablar. Es el arte de hablar, pero con una habilidad, la habilidad de conmover y convencer a quien me está escuchando. Eso es oratoria. Cuando yo consigo que ustedes que están mirándome no saquen los celulares para contestar un mensaje o para ver si recibieron algo, o si es presencial, mucho peor, que se levanten para ir a hablar afuera o duerman en los asientos. Entonces, acá hoy se está produciendo, vemos que se está produciendo un fenómeno, ¿no?, en el mundo, que es la oratoria en la comunicación política. Los grandes oradores políticos se están preparando mucho para la oratoria. Estudian muchísimo y practican muchísimo. ¿Por qué es tan importante que el político hable muy bien? Porque necesita persuadir y convencer a un país entero que su propuesta es la mejor y es mejor que la de sus opositores. Por lo tanto, ese orador político, cuantos más elementos tenga para convencer y persuadir, mejor va a llegar al electorado al que pretende. Entonces, pregunto, ¿por dónde empezar? Es la gran pregunta. Bueno, lo primero, el primer paso que voy a dar para comenzar es poner todas mis ganas, todas mis fuerzas. El hablar en público requiere que yo ponga toda mi buena voluntad, pero más que la voluntad. Lo que en el arte, en el canto se dice, en la lírica, ¿no?, il fuoco, dicen los italianos, o sea, el fuego. Si yo tengo ese fuego, me va a ser fácil transmitirlo, porque creo en lo que digo, y ustedes sienten que eso es así. Entonces, de esa manera voy a conseguir que los demás, que el que me escucha, quede atrapado, que el que me escucha, se enamore. Entonces, en esto, a ver, porque esperen, porque yo soy muy curiosa. Entonces acá tenemos, mira, María Inés Ventacor, desde Uruguay. Bienvenida, María Inés, muy contenta de que estés acá. Acá hay mucha gente con la cual tengo contacto permanente en las redes y no nos conocemos personalmente, nos conocemos por las pantallas, por las cosas que escribimos. Y terminamos siendo amigos y bueno, estamos esperando, ¿no?, que termine la pandemia para podernos abrazar. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Estamos todos seguros de eso. Bueno, entonces, el buen orador, dijimos que va a sumar al discurso la emoción, a la emoción el lenguaje corporal, y así va a conseguir el objetivo que tanto busca. Entonces, a todo esto yo puedo decir, ¿y cómo le sumo otras cosas? Bueno, una cosa muy importante para sumarle es la voz. La voz es sumamente importante, pero no es solamente si yo tengo linda voz o fea voz, no es eso.
es cómo la utilizo. Cuando digo cómo la utilizo, hablo de volumen. Ustedes me están escuchando hablar, yo estoy hablando normalmente, no estoy a los gritos. El grito pega mal en el oído del que escucha, y el oído del que escucha se tira para atrás. ¿Por qué? Porque el grito nos suena a agresividad. Entonces tenemos que evitar gritar. Otro tema importante es el volumen. El volumen es yo estoy subiendo el volumen y no estoy gritando. Entonces, sí puedo subir el volumen, como estoy haciendo ahora con ustedes, o bajar. Bajar el volumen. Bajar el volumen no quiere decir que ustedes no me van a escuchar, porque si ustedes no me escuchan, no tiene sentido mi discurso, ¿no es cierto? Entonces, el volumen y los tonos. Para eso tenemos que respetar todo lo que nos da la lengua. El punto y aparte, la coma, los dos puntos, los signos de interrogación, de admiración, o sea, usemos los signos de expresión, porque es muy grato escuchar el cambio de tono. Con el cambio de tono yo consigo que ustedes me presten más o menos atención y con algo muy especial. Ya lo adivinaron, la pausa que acabo de hacer. La pausa es un gran recurso oratorio y siempre aconsejo que cuando alguien tiene que disertar y sufre un pequeño olvido, que se tranquilice y haga una pausa. Luego retomo. Entonces, al hacer la pausa, gano tiempo en lo que estoy diciendo. Pero por el otro lado, el que está escuchando cuando hago silencio, presta más atención a lo que sigue, como ustedes lo están haciendo en este momento. Son las trampitas que tenemos en oratoria. Y dentro de la oratoria aparece un tema muy importante, que es el famoso miedo, ¿no? Por eso yo dije el hablar con poder o poder hablar. Por todo lo que acabo de decir, ya se dan cuenta lo que es hablar con poder. Hablar con poder significa que yo voy a hablar con seguridad. De esta manera el otro lo va a tomar con mucha confianza y va a creer en lo que yo digo. ¿Por qué? Justamente porque va a confiar, va a creer en lo que yo le voy a estar transmitiendo. Entonces, es el poder que tenemos nosotros con la palabra, el poder de la persuasión, el poder de convencer. No me puedo explayar en esto porque lo voy a dar en distintos cursos, porque son temas muy amplios y esto es una charla. Yo quiero que ustedes me hagan preguntas, así que quiero terminar rápido para que ustedes puedan hacerme preguntas. Bueno, y entonces yo les decía que la otra parte de este tema es poder hablar, que es otra cosa que hablar con poder. Poder hablar es perder el miedo, es no tener el miedo al otro. Y respecto de esto les voy a contar un cuento, una historia que es real. Resulta que en Estados Unidos hay una anécdota que fue real. En 1960 había una población que vivía en plena montaña y decidieron que iban a bajar a los niños de la montaña para mandarlos a escuelas del estado, escuelas grandes, porque iban a escuelas muy pequeñas. Esperen porque me voy a fijar, no quiero equivocarme, se llamó Los Niños de los Apalaches, porque era en las montañas de los Apalaches.
¿Qué pasó con estos niños? Los bajaron de la montaña, comenzaron a ir a las escuelas. Imagínense, niños que estaban acostumbrados a estar en un aula con 4 o 5 niños y los pusieron en aulas con 100 niños o con 80 niños, en escuelas muy grandes. Esos niños no hablaban. Entonces los profesores decían, los niños calladitos. Así lo llamaban. Los niños de los Apalaches son los niños calladitos. En realidad, luego se estudió qué era lo que pasaba con esos niños. Esos niños estaban aterrorizados. Ustedes piensen que los padres nunca habían salido del poblado allá en la punta de las montañas. Ellos era la primera vez que bajaban de la montaña. Y no solo bajaban, sino que tenían que insertarse en una gran ciudad, con otra gente, en una gran escuela. Esto hizo que esos niños tenían terror y entonces no hablaban nada. ¿Qué sentían esos niños? Sentían ansiedad, sentían frustración y un gran miedo. Cuando se dieron cuenta de esto, también se dieron cuenta en los estudios psicológicos que le hicieron a esos chicos, que los chicos lo que tenían era un mutismo selectivo, porque los chicos no es que no hablaban, entre ellos hablaban, pero hablaban de los temas que querían y entre ellos. Igual era muy poquitito lo que hablaban, por eso se decía, los niños de los Apalaches son niños calladitos. Eran calladitos porque tenían miedo. ¿Cuántos de ustedes o cuántos oradores hemos visto que tienen miedo? ¿Cómo descubrimos nosotros ese miedo? Porque los vemos que les tiemblan las manos, les tiembla la voz, a algunos se les seca la garganta. Tengan siempre un vaso con agua cerca. No está mal hablar y beber un poco de agua. Aclara las cuerdas vocales y además tranquiliza. Entonces, el miedo oratorio se combate. Yo quiero que ustedes sepan que el miedo oratorio arranca con el ser humano desde muy pequeño. Cuando el niño empieza a hablar y vieron que comienzan a recitar o a repetir palabras y cuando viene alguien de la casa, vienen a casa alguien que no es habitual, los papás le dicen, contale la poesía o cantá el cantito y el nene no canta, ni recita, ni hace nada y se va la persona y hace todo. Y eso ¿saben por qué? Porque el chico tiene miedo, inclusive hace este gesto, ¿no? O a este gesto, habla así. ¿Cuántas veces vemos a los chicos hablar así o cantar así, tapándose la boca? Justamente porque lo que está haciendo es tratar de controlar su propio miedo. Y los adultos tenemos miedo, por supuesto. Claro que tenemos miedo, pero el miedo se controla, el miedo se maneja porque es una fobia el miedo, como tantas que tienen los seres humanos. Y se supera ese miedo con técnicas que yo ahora no puedo enseñárselas, pero en los cursos las doy, porque son técnicas que tienen que ver con la relajación y con algunas ideas que pueden ustedes practicar para ir tomando confianza en ustedes mismos. Les voy a dar un secretito para no llevármelos todos a los cursos. Si tienen miedo, siempre tienen que pensar que el que está escuchando no sabe lo que ustedes van a decir. No conoce el discurso. Si no conoce el discurso, ¿cómo me va a juzgar? Porque el problema del miedo es que yo estoy pensando que el otro me va a juzgar. Entonces tengo que saber que el otro no me va a juzgar, lo tengo que pensar. Si yo me olvido una parte de lo que voy a decir, ¿quién lo sabe? Lo sé yo, pero no ustedes, porque ustedes no saben qué es lo que yo voy a decir. Por lo tanto, es una forma también de controlar ese miedo oratorio. Nosotros tenemos que pensar que nadie nace sabiendo, nadie va a superar el miedo si no estudia técnicas para superar el miedo.
Y las hay, y son buenas. Y los que hablamos, y estamos acostumbrados a ser oradores, inclusive en en grandes auditorios o en pequeños auditorios, es lo mismo. Un jefe, un grupo de empleados, es lo mismo. Siempre es oratoria, siempre es comunicación. Hemos estudiado para perder ese miedo. Les voy a contar que he dado clases para perder el miedo a actores. Ustedes van a decir, pero María, ¿cómo le vas a dar clase a actores si los actores están acostumbrados? Y yo les voy a decir que no, los actores no están acostumbrados. Están acostumbrados a desempeñar un papel, pero no están acostumbrados a ser ellos mismos. Por lo tanto, tienen miedo. Cuando el actor baja del escenario y un periodista le acerca un micrófono, el actor muchas veces se bloquea. Pero se bloquea por lo que les estoy planteando, por el miedo. Entonces, sí vamos a poder hablar sin ningún problema y sin ningún temor. Solo tenemos que aprender las técnicas, pero se consigue y los resultados son óptimos. Así que sí lo podemos lograr. Y como ya estoy llegando a la parte final de mi charla, porque quiero las preguntas que tanto me gustan, les voy a dar algunos consejos para esto que nos pasa ahora, que es la pantalla. Hablar en pantalla no es lo mismo que hablar en forma presencial y los oradores lo sabemos. Por lo tanto, hay algunas ideas, algunos tips que yo les voy a dar para que ustedes mejoren lo que hacen en la pantalla. Algunos lo pueden conocer y el que no lo conoce, bueno, bienvenido a aprenderlo. La primera recomendación que hago cuando voy a hablar en pantalla es la tranquilidad. Yo estoy hablando tranquila, estoy muy tranquila, porque si yo estoy nerviosa, acuérdense, lo transmito, y eso es igual a inseguridad. Entonces, la tranquilidad es muy importante. La seguridad en el conocimiento de lo que voy a decir. Si yo estoy segura de lo que voy a decir, voy a transmitir, junto con la tranquilidad, esa imagen de confianza que necesito que el otro tenga en mí. Acá viene un punto difícil, que es, en lo presencial les dije mirar a los ojos del auditorio, mirar a los ojos de la persona, es como cuando hablamos dos personas. Yo tengo que mirar a los ojos, a nadie le gusta estar escuchando y que no lo miren, ¿sí? Entonces, ¿pero cómo hago con la computadora? ¿O cómo hago con el teléfono? Porque en estos artefactos es un punto y a veces ni sé dónde está el punto cuando a veces pasan el teléfono. Una forma de comprobar es poner el dedo. Si ustedes ponen el dedo en la cámara, ¿ven? Cuando el dedo ocupa toda la cámara, ese es el lugar a donde tengo que estar mirando cuando hablo. Ahí ya tienen un secretito. Entonces, ponen el dedo en la cámara y cuando hablan le tienen que hablar a ese punto donde yo vi el dedo completo. Otra de las cosas que puedo hacer es, tengo que modular. ¿Se acuerdan que les hablé de articular? ¿Y cómo hago? Tengo que entrar en calor, la garganta, la boca tiene que entrar en calor. Una práctica que hacemos los oradores es contar en voz alta con los números impares de adelante para atrás. Por ejemplo, yo estoy sola antes de comenzar a disertar y digo en voz alta, practico y digo 23, 21, 19, 17, 13 y así voy hacia atrás en números impares. ¿Qué hago con esta práctica? Hablando la boca, entran en calor las cuerdas vocales, con lo cual me va a ayudar a mí también en el momento de hablar. Las manos. ¿Qué hago con las manos en la cámara? Miren esto, si yo muevo las manos cuando hablo, porque en persona lo hago, presencialmente lo hago, en la cámara los movimientos de la mano molestan si son rápidos. Puedo usar las manos.
puedo explicar con las manos, movimientos lentos, abarcativos, nada de cosas rapiditas, ni tampoco las manos así, porque esto significa agresividad. Nunca tengo que usar las manos así, ni en la cámara ni fuera de la cámara, nunca, porque es agresividad. Entonces, el movimiento de las manos tiene que ser pausado. Hay gente que cuando está sentada mueve los pies. Miren lo que pasa si yo muevo los pies. ¿Se dan cuenta? Tiemblo toda. Y ustedes me ven temblar. Ni les cuento si muevo las piernas o el cuerpo. Hay gente que cuando está delante de la cámara no puede quedarse quieto. Entonces hace estos movimientos, ¿no? Entonces yo estoy hablando y hago estos movimientos o hago estos movimientos, ¿no? Y a ustedes les va a molestar. Va a haber un punto donde ustedes van a pensar, por favor, que se quede quieta porque no la soporto. Y no me soportan justamente porque lo que no aguantan es el movimiento. Ni siquiera presencialmente, el balanceo para adelante o para atrás o hacia los costados es muy desagradable y tenemos que tratar de evitarlo. También tengo que ver, yo les decía el tema del encuadre. Fíjense, yo atrás tengo una pared blanca, es muy importante para no distraer. Si no tengo un fondo de pantalla, pongo pared blanca. Este sistema no me permite poner fondo de pantalla, por eso no lo tengo. Y estoy centrada, pero fíjense que estoy un tanto ladeada, ¿no? ¿Por qué? Porque sale mejor la imagen, un tanto ladeada, como me ven ahora, que de frente total, ¿no? De frente total nunca sale tan bien como si estoy un tanto ladeada. Y tengo que buscar siempre el centro de la pantalla para que se me vea bien. Por eso también necesito una buena iluminación. Voy a modular bien la voz, voy a usar el gran secreto de la oratoria, y es la sonrisa. Acostúmbrense a sonreír. No nos gustan las caras ofuscas, las caras de rabia, las caras amargas, las caras con las comisuras hacia abajo. Nos gusta la cara amable, cordial, la que genera empatía. Generar empatía es ponerme en el lugar del otro. ¿Cómo me gustaría a mí que me hablen? Y la sonrisa siempre es bienvenida, en lo presencial o en la pantalla. Esto no quiere decir que voy a estar todo el tiempo riéndome, pero por lo menos practiquen de sonreír al comienzo de hablar y al finalizar, porque de esa manera nos estamos asegurando desde el primer instante que estoy hablando, me estoy asegurando la cordialidad, la empatía, que es la palabrita que ahora está tan de moda, junto con la palabrita, ¿no? Asertividad, que yo consigo ambas cosas con una sonrisa, con una predisposición amable, ¿no? Hacia el otro. Así que les agradezco y aquí doy por finalizada mi charla y quiero terminar con esa frase que dije durante la charla. La mejor improvisación es la que no se improvisa. Por favor, no improvisen. Gracias. Y ahora, bueno, acá me tienen para las preguntas que quieran hacer. Me tengo que poner los anteojos, ¿eh? Si no, no las leo. Alejandro Villar. ¿Cómo te va, Alejandro? Dice, si muestro inseguridad, pierde valor mi discurso. Recordar esto, exactamente. El discurso se devalúa si yo soy inseguro al decirlo. Nosotros reconocemos la autoridad del otro cuando vemos seguridad en el otro. Sí, así es. La autoridad me la da la seguridad al hablar. Y aquí tenemos Francisco de Uruguay. Dice, te quedaste pensando en el tema de hablar con un lenguaje neutro. ¿Cómo sería eso? Un ejemplo. Mira, te voy a dar un ejemplo muy argentino, muy argentino.
Los argentinos tenemos muchas palabras que vienen del lunfardo, que vienen del tango. ¿Qué pasa si yo en España hablo, por ejemplo, o yo estoy hablando aquí y digo, voy a tomar un bondi en lunfardo? O una palabra argentina, voy a tomar un colectivo. Los otros países no saben lo que es un colectivo, porque ellos hablan de bus, no hablan, o hablan de autobús, pero no hablan de colectivo, ni hablan de bondi, mucho menos. Hay una palabra que se usa permanentemente, que yo ya la he cambiado hasta para hablar acá, que es el subterráneo. Nosotros en Argentina al subterráneo le decimos subte, vamos a tomar el subte. Bueno, en los países de habla hispana lo llaman metro. Entonces, tengo que cambiar las palabras por un lenguaje neutral, por un vocabulario neutral. O sea, utilizar no los modismos del país, sino adaptarlos a un modismo internacional. Así hablan, por ejemplo, en Miami, los locutores en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación hablan neutral. Porque además hay otro problema más. Imagínense que yo en esta disertación tuviese traductores, intérpretes que tienen que traducir lo que digo. ¿Cómo traducirían una palabra que a lo mejor ni el intérprete maneja? Es imposible. O hay palabras o modismos propios del país que no los pueden traducir. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y además los giros idiomáticos también. Imagínense, hay un giro idiomático muy argentino, ¿no? Que es, voy a agarrar al toro por las astas. ¿Y eso para nosotros qué quiere decir? Quiere decir que voy a enfrentar el problema y lo voy a manejar el problema, que yo voy a tener el poder sobre el problema. ¿Se imaginan eso traducido en otro idioma? Van a imaginar que estamos corriendo todos por el campo hasta agarrar un toro y agarrar las astas, ¿no? Además, agarrar, el término agarrar en la lengua castellana no se usa, se dice tomar, porque agarrar para ellos son los que tienen garras, como los animales. Entonces, tengo que tener cuidado cuando estoy hablando. Cuando yo dicto cursos, tantos cursos en otros países de habla hispana, tengo que tener mucho cuidado con la terminología. Y antes de ir al país, averiguo cuáles son aquellas palabras que yo tengo que cambiar sí o sí. Aquí Sonia está diciéndome que los tonos de voz cambian, bueno, que es importante el volumen y el saber respirar. La respiración es muy importante, yo aquí no la pude dar ni la mencioné, pero ¿por qué es importante? Porque tengo que tener capacidad de oxígeno en los pulmones. ¿Cómo la consigo, esa capacidad de oxígeno? ¿Saben? Hay ejercicios que se hacen para aumentar la capacidad de oxígeno. Los que bucean lo saben. Todos aquellos que se meten en una piscina, cuando se sumergen, ¿qué hacemos? ¿No? Llenamos los pulmones de aire, bajamos y vamos largando el aire de a poquito. En oratoria es igual. Cuanta mayor capacidad de oxígeno tengo en mis pulmones, mejor voy a hablar, porque voy a tener más aire para completar la frase. Por eso también tengo que pensar en frases cortas, nunca frases largas, para tener el oxígeno necesario que a mí me dé para no estar hablando y hacer esa sensación, ¿no? de que me quedo sin aire, que además da muy mala impresión en los que escuchan. Así que muy importante el tema de respiración. Bueno, en los cursos lo doy. Enseño cómo podemos practicar. ¿Cómo se logra, Mari Duarte, perder el miedo para hablar en público? Bueno, yo les decía que hay técnicas para eso, son técnicas de relajación, pero además de las técnicas, también hay algunos tips que yo siempre doy y que, bueno, uno se los dije, por ejemplo, saber de antemano quién es mi auditorio. Si yo sé quiénes son, las edades, cuántos varones, cuántas mujeres, o sea, ¿en qué contexto? ¿Dónde voy a hablar? ¿En una universidad o en una plaza? ¿Voy a hablar un tema serio o voy a hablar
algo, o sea, algo chistoso, voy a contar un chiste, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, ese público, ¿quién es ese público? Los que me van a escuchar. Eso me va a dar mucha tranquilidad para perder el miedo oratorio. Pero hay muchas técnicas para aprenderlo. Yo no nací sabiendo, ¿saben? Hice muchos cursos para aprender. Y sigo haciendo, ¿no? En la actualidad me sigo perfeccionando, por supuesto, para estar a tono. Acá me dicen si voy a hacer, Marisol me dice si voy a hacer un curso sobre estos temas. Sí, el primer curso creo que sale mañana, que va a ser Hablar sin Miedo. Es un curso de 6 clases y ahora sí, va a ser presencial, o sea, va a ser con presencia remota mía. O sea, yo voy a estar dando clase, vamos a estar juntos en las 6 clases, vamos a practicar, les voy a enseñar. Sí, vamos a tratar toda esta temática que acabo de hablar, la vamos a hablar en ese curso. El curso se llama Hablar sin Miedo, mañana sale porque lo voy a dictar en el mes de julio, ¿eh? Va a ser, creo que es el 16 de julio, el día que lo voy a dictar. Acá me dice María Duarte, a mí me tiembla todo, María del Carmen. Te creo porque algunos se ponen rígidos y otros tiemblan. Eso se controla con respiración. Si yo hago ejercicios respiratorios antes de comenzar, antes de entrar en el lugar donde voy a hablar, ¿no? Antes de la escena. Entonces, inspiro profundo, lleno pulmones y diafragma. El aire hay que mandarlo hacia abajo, hacia la panza, hacia la barriga hay que mandar el aire. De esa forma voy a tener mayor cantidad de aire, pero también me va a tranquilizar porque voy a tener llena mi capacidad torácica de aire. Entonces, eso también nos ayuda a relajarnos, junto a otras técnicas, ¿no? Que son de relajación propiamente dichas. Acá me dice Ana Respighi que hace teatro y le pasa. Por supuesto, he hecho teatro durante 6 o 7 años. Y me encanta el teatro. Además, es una disciplina, un arte que yo, no sé, me siento muy bien cuando voy a ver obras de teatro. Me gustan mucho. Los actores tienen que practicar muchísimo todo esto. Pero el actor tiene una ventaja, que es meterse en el papel que va a desempeñar. Mientras que cuando hablo yo, soy yo la que estoy hablando, es mi persona, es María del Carmen la que les está hablando. Ahí es donde me ataca el miedo oratorio, con mayor fuerza que a los actores, justamente porque no estoy desempeñando un papel, sino que me estoy exponiendo. ¿Y a qué me expongo? Me expongo al juicio de ustedes. Tengo miedo de que me critiquen, tengo miedo de que me juzguen mal, tengo miedo que no les guste lo que voy a decir. ¡Uy, tengo miedo de olvidarme! Mucha gente le tiene miedo al bloqueo. El bloqueo suele existir, pero también hay formas de frenarlo el bloqueo. Hay formas de poder seguir sin preocuparme por el bloqueo. Acá me dice la pantalla, me bloquea la presencialidad. No, me dice Ana Respighi. Es cierto, mucha gente, ¿sabes por qué? Porque es difícil hablar a un punto. Pero lo mismo le pasa a los que están en la televisión. Cuando uno está en un set de televisión, los que alguna vez hemos estado, sabemos que le estamos hablando a una cámara. Y es aterrorizante porque atrás de la cámara hay millones de personas. Entonces, se nos hace como muy difícil, nos agarra mucho miedo de eso. Pero yo les di algunos consejos. Acá me están preguntando, Vanessa, ¿qué diferencia hay entre persuasión y convencer? Persuasión y convencer, 2 palabras que mencioné en mi charla. Convencer es racional. Yo para convencerte tengo que usar mi razón. O sea, te tengo que dar elementos que vos racionalmente digas sí, tiene razón. Ejemplo, te vendo una silla, entonces te digo, esta silla tiene un respaldo alto, tiene un asiento cómodo, tiene 4 patas y el material es de madera. Vas a tener que ponerle un almohadón para que sea mullido y estés más cómoda. Ahí solamente te estoy convenciendo y vos vas a aceptar ese convencimiento. ¿Por qué?
Vas a aceptar ese convencimiento porque te estoy dando elementos técnicos. Es más, te puedo decir, no sé, que es negra porque es de Güengue, que fue hecha a mano porque tiene tallas. O sea, te puedo dar detalles que vos racionalmente te van a convencer que esa silla es como yo digo. ¿Cuándo entra la persuasión? Cuando a ese convencer le sumo la emoción. Y la emoción es esto, es el corazón, es lo que siento, es el sentimiento hacia eso. Ustedes dirán, ¿y cómo le transmito emoción por una silla? Bueno, no es difícil, porque yo puedo decirle, por ejemplo, si es un gerente de una empresa, puedo decirle, esa silla, cuando usted se siente en la cabecera de la mesa de reunión, le va a dar más poder porque tiene el respaldo más alto, porque es más alto que el resto de la silla. Además, es muy cómoda, usted puede estar muchas horas sentado allí y como es ergonómica, se va a sentir muy bien. Entonces, y además los demás lo van a ver seguro, lo van a ver que usted está bien afirmado, o sea, le estoy mostrando lo que va a lograr con la silla. Le estoy provocando lo que él quiere. Lo que él quiere es sentir. Él quiere sentir que con esa silla es más importante, además va a estar cómodo y además se va a sentir mejor. Esa es la diferencia entre convencer y persuadir. Convencer, acuérdense, es la razón. Persuadir es razón más emoción. Si yo junto la razón y la emoción, se abrazan las dos partes y tengo la persuasión. Espero haber sido clara. Y aquí, Flavia, ¿cómo te va? ¿Cuántas personas? Sí, dice, necesitan sonreír, con ello se logra todo. Es cierto, la sonrisa es lo que más cuesta. ¿Saben por qué? Porque estamos acostumbrados a trasladar de repente lo que nos pasa a todos los ámbitos de la vida. Y tenemos que separar. Primero, tenemos que aprender que la sonrisa abre puertas. Yo si sonrío, automáticamente pongo al otro de mi lado, porque al otro le gusta verme. No nos gustan las caras amargas, no nos gustan. Vieron que hay gente que, ahora se usa un término, ¿no? Se dice que hay gente que es tóxica. Y es cierto, porque no se intoxica. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que es muy negativa. Pensemos siempre que cuando estamos hablando, todo lo malo que nos esté pasando no lo tenemos que transmitir. El otro no tiene la culpa de lo que nos pasa. Por lo tanto, es muy importante que el otro sienta que yo estoy siempre bien. Y ustedes van a decir, María del Carmen, ¿siempre estás bien? Siempre. ¿Tenés buen humor? Siempre. Los que me conocen saben, soy relacionista pública de alma. Jamás voy a trasladar una emoción negativa a nadie. Soy conciliadora, por lo tanto también me gusta estar bien con todas las partes. Eso no quiere decir que voy a ceder. Yo no hablo de ceder posiciones. Con una sonrisa también puedo decir que no. No necesito gritar, no necesito ser agresiva. Tengo 1000 maneras de decir que no, sin decir una mala palabra, sin insultar ni agraviar. Detesto el lenguaje soez, la chabacanería. Yo digo siempre, la agresión siempre es gratuita. ¿Por qué tengo que ser así? Si lo mismo puedo hacer o puedo decir con una sonrisa. La sonrisa no quiere decir que siempre voy a aceptar todo. La sonrisa quiere decir que soy empática, me pongo en tu lugar y a lo mejor nunca te convenzo de lo que yo quiero, pero vos vas a sentir que soy cordial, que no te estoy atacando. Los seres humanos, si no actuamos como los animales, ¿no? Que cuando se sienten atacados se agazapan y se aprestan a pelear. Los seres humanos tenemos que comenzar a aprender que la pelea no nos conduce, que tenemos que negociar. Que el secreto es negociar, no es pelear. Acá, Pedro,
¿Cómo? Ay, Pedro, bueno, ¿cómo hacer un buen remate? Hay buenas introducciones y buenos remates. Miren, en oratoria, el comienzo y el final es lo más importante de lo que van a decir. Quiero decir con esto, como yo inicié la charla hoy con un chiste y contándoles lo que me pasa cuando veo una película. Y al final hice un remate hablando que la mejor improvisación es la que no se improvisa. O sea, yo usé solo 2 frases, una al comienzo, una al final. Es muy probable que cuando ustedes se vayan de esta reunión que tienen conmigo, se lleven en su cabeza esas 2 frases. Nos pasa que cuando asistimos a una conferencia o a una clase, a veces nos preguntan, ¿qué tal te fue? Bien, me gustó mucho la charla, después voy a volverla a escuchar o tomé nota, pero ¿sabés qué dijo? Y decimos la última frase. Es muy importante que digamos, la última frase tiene que estar muy pensada. Hay muchas últimas frases que podemos decir. Bueno, acá, Pedro, te voy a dar un secretito, una sola ideita. A veces se puede comenzar el discurso con una frase y terminar con la misma frase. Eso se llama redondo, porque yo parto de un punto y vuelvo a ese punto. Ejemplo, yo puedo comenzar diciendo, como hoy dije, me gusta ir al cine y me gusta ver películas. ¿A quién no? Y arranqué con todo lo que ya saben. Al final de esta charla yo podría haber dicho, y ahora que ya saben que me gusta ir al cine y me gusta ver películas, ¿entienden por qué recordamos esa frase importante que hubo en la película? ¿Entienden por qué? Entonces, usé la misma frase al comienzo y al final de mi discurso. Al final la cambié un poquito, pero es la misma. Es una oratoria que se llama circular. Bueno, como esa hay muchísimas. Yo puedo rematar con una aseveración, con una afirmación, con una pregunta. Puedo también rematar con algo que los deje pensando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo podría decir, con todo lo que yo vengo hablando en esta charla, ahora ustedes pueden analizar, tú puedes analizar cuánto miedo tenés. Y ahí terminé mi discurso, entonces ustedes se van a llevar en la cabeza cuánto miedo tengo. Esa misma pregunta, que se la van a responder a ustedes mismos. Sí que sí. Bueno, ahí te regalé un par, de finales, un par de finales. Bueno, no sé si... A ver, acá hay más preguntas. Julio, ¿cómo comunicás eficazmente? Bueno, la comunicación eficaz es cuando yo logro que el otro haga lo que yo quiero. Es una comunicación que se usa mucho en ventas. Sobre todo, necesito la comunicación eficaz en lo que es venta de servicios. La venta de servicios es muy especial porque sabemos todos que los servicios son intangibles, ¿no? Entonces el servicio no es algo que yo puedo mostrar. Yo puedo mostrar un bolígrafo y vender este bolígrafo y decirle que es azul, que tiene una parte metálica, ¿no? Que se mueve, que la tinta es de color negra. Ustedes lo ven, lo tocan, escriben con el bolígrafo. Pero, ¿cómo hago yo para venderles un evento? Y acá voy a mi terreno, porque vendo eventos. Los que me conocen saben que yo me dedico a eventos. Y a mí me gusta pensar que soy una vendedora de sueños, porque yo vendo sueños. Yo le vendo a la quinceañera, que va a ser la princesa de la noche, o Harry Potter en la noche, porque ya las quinceañeras hoy no son las de antes, o puedo venderles a los novios que la mejor boda va a ser la de ellos,
con participación de todos sus amigos y muy original. O puedo venderle al empresario, que ese lanzamiento de producto va a ser apoteótico, que todo el mundo va a recordar el producto por el lanzamiento que le voy a hacer. Soy vendedora de sueños. Entonces, la comunicación eficaz que hace es utilizar determinados giros, determinadas palabras. Hay muchas palabras que no voy a usar. Y acabo de repetir, no voy a usar. ¿Por qué dije así? Porque jamás tenemos que decir la palabra no. Acabo de hablar mal. Jamás eliminen, para comunicar eficazmente, eliminen todo lo negativo de su discurso. Jamás la palabra no, ningún. Y la palabra pero también está prohibida, porque pero es voy a hacer esto y hay un inconveniente, que a lo mejor me dice que no lo voy a hacer. Entonces acá una forma que les indico es cambien la palabra pero por la palabra y. Entonces van a ver cómo suma. Yo siempre digo que en la vida me gusta sumar y multiplicar, no resto ni divido. Porque cuando uno suma y multiplica, suma afecto, suma relaciones, suma contactos, suma clientes, o los multiplica. La palabra no, la negatividad, la postura negativa hace que pierda. Entonces resto. La comunicación eficaz tiene eso. Bueno, hay un curso mío, ¿no? De comunicación eficaz, hablar con eficacia. Y apunta a la venta. Ahí doy infinidad de recomendaciones y de frases de cómo encararlo, ¿no? Porque sobre todo es muy difícil en el intangible. En el tangible también, pero el intangible es muy difícil. Vanessa dice, ¿qué temas voy a... Ah, bueno, en mi próximo vivo, ¿qué temas voy a tratar? El próximo vivo les voy a adelantar algo. Me gusta sorprender, por lo tanto el tema no se los voy a decir. Sí les voy a decir que no voy a estar sola. Me va a acompañar un caballero, voy a compartir la pantalla con un amigo, un gran profesional, que no es argentino, y vamos a tratar un tema que también les va a interesar mucho, pero no puedo decírselos ahora porque es un secreto, así que luego se van a enterar. El próximo vivo va a ser en 15 días, así que el miércoles próximo no, el otro, bueno, acá no tengo almanaque, este miércoles que viene no, el otro miércoles va a ser siempre de 6 a 7 de la tarde en el espacio Mesepo. A ver aquí. Ah, bueno. Está Flavia felicitándome y agradeciendo. Yo con mucho gusto doy estas charlas, siempre digo que me encanta, para mí es un gran placer. Hoy le decía a una amiga, le decía, yo no voy al psicólogo porque doy charlas. Y realmente las disfruto muchísimo, bueno, pues todos saben que disfruto la docencia, no importa la forma, ¿no? Siempre me gusta transmitir lo que conozco, transmitir lo que sé y me preparo y estudio permanentemente. Todos saben que vivo estudiando distintas temáticas porque también me gusta estar muy actualizada, sobre todo en todo lo que pasa en estos temas en el mundo, ¿no? No circunscribirme a mi país. Y Juan Pérez, ¿alguna técnica para improvisar? Sí, la que no tenés que improvisar, esa es la técnica. Mira, vamos a poner una situación, un ejemplo que es más fácil. Ustedes asisten a una reunión de trabajo y en un momento dado alguien les da el micrófono y les dice, es el aniversario de la empresa o es la fiesta de fin de año, por favor, diga unas palabras. Entonces aquel que le dan el micrófono, le tiembla el micrófono en la mano, se bambolea todo. Primero dice, no, yo no. Después dice, bueno, ¿qué voy a hacerle? Me toca hacerlo, ¿no? Entonces, como si fuera con cara de ir al cadalso, no con la sonrisa,
comienzan las palabras. Y generalmente las palabras son temblorosas, maldichas, y muchas veces se bloquean, no saben seguir, o dicen algo muy trillado, ¿no? Levantan la copa y dicen felicidades. Terminó el discurso. Mi consejo es que cuando tengo que asistir a una reunión de ese tipo, siempre tengo en mi cabeza, yo anoté en mi casa y me lo memoricé, un par de frases por las dudas de que me pidan unas palabras. Yo les voy a decir algo que decimos los oradores, lo dijo alguien, pero ya no me acuerdo quién, pero yo se lo robo. Si tengo que hablar 15 minutos, puedo llegar a prepararlo el día anterior, lo que tengo que decir al día siguiente durante 15 minutos. Si tengo que hablar 1 minuto o 2 minutos, seguramente lo voy a preparar desde una semana antes, porque es mucho más difícil. Es mucho más difícil hablar 1 minuto que hablar mucho más tiempo. Entonces, en improvisación pasa eso. Yo, si tengo que improvisar sobre un tema que conozco mucho, pero voy a preparar mi improvisación. No voy a ir desarmada nunca. Cuando yo asisto a cualquier tipo de evento, sé que es muy factible que me den el micrófono. O me ha pasado en eventos que el locutor no vino porque le pasó algo y no hay. Entonces, claro, muchos dicen, María sabe oratoria, que haga la locución. No tengo problema en hacer la locución, no soy locutora, soy comunicadora. Quiero aclararlo porque no le robo espacio a los locutores, que lo saben hacer muy bien. Lo que sí hago es tener de antemano todo lo que el locutor tenía que decir y leerlo muchas veces, tenerlo muy fresco en mi cabeza para poderlo decir correctamente. O sea, nunca voy a improvisar, porque confiando en que yo no tengo miedo de hablar en público, no tengo miedo en transmitir lo que quiero transmitir, pero eso no quiere decir que lo haga bien. El hecho de no tener miedo no cubre las expectativas que los demás al escucharme ponen en mí. Entonces, preparen frases de improvisación, estudien. Bueno, aquí parece que las preguntas creo que se terminaron. Uy, son las 7:15, bueno, pasaditas. Perdón por habernos extendido, pero siempre nos pasa, ¿no? En Espacio MSPO que nos extendemos un poquito más. Les agradezco a todos la presencia, sé que son muchos, sé que están participando también de España. Les pido perdón porque allá es muy tarde, son 5 horas más. Lo mismo Francia, que me han mandado WhatsApp, que están escuchando. Les agradezco. Ya saben que dentro de, no sé, 1 hora o 2 horas, esta disertación la encuentran en mi canal de YouTube por mi nombre, María del Carmen Po. Y ahí van a encontrar todas las charlas que doy en estos espacios. Y simplemente les agradezco que me hayan acompañado, porque para mí es un gusto, disfruto mucho. Silvia, gracias por tus palabras también. Agradezco mucho que me acompañen. Y lo que les digo es hasta la próxima, que espero que estén presentes y seguro, eso se los prometo, que les va a gustar mucho la próxima temática. Muchas gracias y hasta la próxima.